Hemos leído el Salmo 14 y os sonará seguramente, porque además el Salmo 14 se repite en el Salmo 53 y como sabéis y habréis comprobado más de una vez, son palabras que el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, y que luego recordaremos. Como decía, el título del Salmo mismo, no el que ponen los editores, es al músico principal, y he dicho creo en alguna ocasión, y se puede referir obviamente a cualquier director del coro que había en Jerusalén. Pero a mí me gusta la idea, de verdad, de algunos comentaristas que también pueden este título al músico principal puede apuntar al músico supremo del universo, al Dios, creador de los cielos y la tierra, aquel que es el creador también de la música. Y está pensando, al considerar estas cosas como una hermosa melodía, aquí nos puede hacer estremecer y espeluznar y elevar nuestro espíritu, como decía que David tocando el arpa calmaba el espíritu de Saúl, ¿verdad? Que el espíritu agresivo que tenía Saúl. Y está pensando qué será en el cielo cuando aquí podemos escuchar orquestas y melodías tan sublimes y maravillosas. ¿Qué será en el cielo cuando ya sea perfecto total y absolutamente, verdad? Pues me gusta pensar que realmente cuando, aparte de poder dirigirse a algún director de los terrenales, como Asaf, por ejemplo, pues que también apunta al músico supremo del universo. Porque en el fondo el Hijo de Dios sabe, o debemos saber, que el fin de todas las cosas, el fin de este salmo, el fin de todas las cosas, comemos o bebemos, dice el apóstol, hacemos todo para la gloria de Dios. Así que no está descabellado que ese título también apunte hacia el Señor. Pero el título que yo he puesto a la meditación y al estudio esta noche del Salmo 14, en función del contenido que tenemos aquí, es la terrible consecuencia de la desobediencia del hombre. La terrible consecuencia, es lo que vemos ahí, de la desobediencia del hombre. Yo veo en este salmo el efecto, la consecuencia de la desobediencia del hombre creado por Dios en el huerto del Edén. El estado en que el hombre quedó después de la caída, de la desobediencia y del juicio de Dios, de la sentencia que Dios había pronunciado si comía, cuando le dijo y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y lo que vemos en este salmo, y en definitiva en todos, pero expresado de una u otra forma, lo que vemos en la Escritura es la consecuencia de la rebeldía del hombre, de la criatura, la rebeldía de Adán y Eva, la desobediencia. Y me gusta hablar de desobediencia, porque cuando hablamos del pecado, el pecado ya se ha desvalorizado completamente la palabra, el significado que es tan importante, tan profundo y tan trascendental. Pero hablamos de pecado y es como si no hablásemos de nada. Todo el mundo pecamos, todos somos pecadores. Pero el tema es la desobediencia. Pecado, sabéis que define el Nuevo Testamento, es transgresión de la ley. Pecado es desobediencia de la ley y sigue siendo el pecado transgresión de la ley, desobediencia de la ley. Y cada vez que no obedecemos la ley perfectamente y nunca la obedecemos perfectamente, porque nadie ama a Dios como debe ser amado, nadie ama al prójimo como debe ser amado, cada vez que desobedecemos estamos transgrediendo la ley de Dios. Y lo que vemos aquí es la consecuencia de esa sentencia que Dios proclamó: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y tenemos aquí la descripción del estado de la humanidad, la descripción porque no se refiere a un momento, a un contexto, a una época, ni al pueblo de Israel tan siquiera, se refiere al estado de la humanidad, al estado del ser caído. Y tenemos fijaos,
tenemos una descripción de la humanidad desde la perspectiva de la tierra. O sea, ¿cómo ve David? Versículo 1. ¿Cómo ve David la situación? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la consecuencia de la desobediencia. Esa es la consecuencia o el estado de la muerte espiritual. No hay Dios. Y ahora veremos las consecuencias de ese estado, las consecuencias de esa declaración en el ser humano. Pero también vemos no solamente la descripción de David en el Salmo 1 desde la tierra, sino que vemos la descripción del mismo Dios desde los cielos. Versículo 2. Y Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Vemos la descripción que hace David y la descripción que hace Dios, y es, como no puede ser de otra forma, la misma descripción del estado en que se encuentra la humanidad, el ser humano caído, después de la desobediencia y rebeldía contra Dios. Y podemos dividir el Salmo globalmente en dos partes. Del 1 al 4 nos presenta el carácter del hombre caído, a que define la Escritura aquí como necio, del 1 al 4, y del 5 al 7 el destino de ese hombre caído que aquí define como necio. Y el término necio, el sentido que tiene aquí en este lugar, no se refiere al problema intelectual de la inteligencia, es necio porque no entiende, no comprende, sino se refiere al problema moral. Fijaos el versículo 1, la primera parte. Dice el necio, ¿dónde? ¿En su mente? No. ¿Dónde? En su corazón. Dice el necio en su corazón, donde se asientan las emociones, los afectos, lo importante de la vida moral, espiritual del ser humano. Dice el necio no en su mente porque ha meditado, reflexionado, no, porque eso ya lo tiene claro, porque las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles siendo entendido por medio de las cosas hechas, de forma que no tienen excusa. Eso ya lo sabe el ser humano, aunque esté presionando ahí esa verdad, pero eso ya lo sabe el ser humano. No, el término necedad, necio, se refiere a lo que hay en el corazón del hombre. Son aquellos que, dice el apóstol Pablo, Romanos, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, inteligentes, ser sabios, se hicieron necios. Se hicieron necios. Este es el carácter de los necios, que dicen en su corazón, versículo 1, no hay Dios, no hay Dios. Hermanos, me gustaría que, porque es algo que a mí me hace mucho bien, que nos demos cuenta de nuestro privilegio, de nuestra bendición, del contraste que hay entre esas gentes necias que viven en rebeldía contra Dios y nosotros que no somos necios, que somos del pueblo de Dios, que nos gozamos y deleitamos en Dios. Que veamos el gran privilegio y bendición que tenemos de no ser como ellos, de haber un contraste tremendo entre ellos y nosotros, aunque muchas veces podamos incluso ser peores que ellos, porque somos y vivimos en este cuerpo mortal, en este cuerpo corrupto, en este viejo hombre, y podemos caer como vemos, el propio David cayó y todos de una u otra forma transgreden, y como acabo de decir, nadie ha cumplido después de la caída perfectamente la ley de Dios, si no, no hubiese sido necesario que Cristo hubiese venido. Nadie ha cumplido ni nadie va a cumplir perfectamente la ley de Dios. Me gustaría que tuvieses esto en cuenta, que vieses nuestro gran privilegio, nuestra gran bendición, de que estamos en el lado de aquellos que no viven, que no son necios, que no profesan ser sabios, sino que son humildes y se acercan y buscan a Dios.
En la segunda parte del versículo 1 nos muestra las consecuencias de negar la existencia de Dios. Nos muestra las consecuencias morales en la vida diaria de la negación de la existencia de Dios. La segunda parte del versículo 1 dice, se han corrompido. Primera parte, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso no es inocuo, eso no es estéril, eso no es cualquier cosa. La persona que vive con ese sentimiento, con esa conciencia de que no tiene que dar cuentas a Dios, de que no tiene que dar cuentas a nadie, ¿verdad? Hay después una consecuencia, que es lo que dice en la segunda parte. Se han corrompido. Estos que dicen, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Esa es la descripción que hace David. Eso es lo que ve David, que es la sociedad, que es la humanidad. Hermano, hermana, ¿qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Piensas en esto? ¿Ves la diferencia, como acabo de decir hace un momento, entre esos y nosotros, el pueblo de Dios? ¿Qué ves tú en la sociedad? ¿Qué ves tú en la humanidad? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y luego veremos la descripción que hace el Señor. No hay quien busque a Dios. ¿Ves tú eso en la sociedad? ¿Ves la diferencia contigo? ¿Ves cómo tú eres totalmente opuesto a esos que viven sin Dios y sin esperanza en el mundo, como dice Pablo a los Efesios? Pablo, citando este salmo, como decía antes, en el capítulo 3 de los Romanos, se refiere a la inmoralidad de los necios que viven ignorando o negando la existencia de Dios. Y nos habla también de las consecuencias. Dice el apóstol, como está escrito, Salmo 14, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Una descripción mucho más amplia de lo que es la humanidad. Esa humanidad caída, sin Dios y sin esperanza. Dice David, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué significa eso? ¿No hay nada bueno? Es muy importante, muy importante. Entiendo yo la consecuencia de esa manifestación ahí. No hay quien haga el bien. Ay, Señor, pero si esas personas hacen tantas cosas buenas, si vemos tanta gente, tantas ONGs que buscan el bien, gente que da la vida por otras gentes. Cuando dice David, no hay quien haga el bien, no significa que no haya bien en el mundo. No quiere decir que no hay bien del hombre en este mundo, que el hombre nunca haga bien, sino que el hombre caído está corrompido, está tan corrompido que no hace el bien perfecto y absoluto, y que el bien que pueda hacer siempre está teñido, manchado por la maldad. Nunca el bien del necio, del que no busca a Dios, puede ser bueno. ¿Por qué? Porque no tiene como fin la gloria de Dios. No que no haya bien, pero luego veremos también por qué, porque es muy importante. No que no haya bien, claro que hay bien, y vemos muchas manifestaciones de bien, pero luego veremos también por qué. Pero ese bien que hay no es el bien perfecto y absoluto que justificaría al ser humano porque hace y cumple perfectamente la ley de Dios. Por lo tanto, no quiere decir que todo incrédulo lleve una vida disoluta, corrupta,
de delincuencia y que todo creyente en Dios lleve siempre una buena vida. Cosas obvias, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro. Pero sí existe y debe existir una notable diferencia en el comportamiento moral entre los que sí buscan a Dios en serio y de verdad y los que no buscan a Dios. Y eso también tienes que observarlo. Y fíjate, hermano, que aquí hay una línea muy importante. Porque aquellos que se dicen creyentes, pero que viven más en el otro lado que en el lado de una vida auténtica creyente, esa línea no la distinguen. Porque el creyente puede caer, puede hacer obras malas, y el incrédulo puede hacer obras muy buenas. Pero hay una gran diferencia. Uno no busca a Dios, uno no busca el temor de Dios, uno no busca la gloria de Dios, y otro, como Abraham, como Jacob, como David, como yo, como tú, que podemos buscar la gloria de Dios, podemos caer y caemos de una y muchas maneras. Transgredimos la ley de una y muchas maneras, pero no quiere decir que no busquemos, como el apóstol Pablo, la honra y la gloria de Dios. Como el apóstol Pablo, no que sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, prosigo adelante. Eso es lo que no hace el incrédulo, porque ni se lo plantea. Y lo que no hace tampoco el que dice que es creyente, pero que realmente no lo es. Porque está más con aquellos que no les importa la gloria de Dios, que con aquellos que realmente, aunque transgredan y caigan y sean imperfectos, buscan, luchan y se esfuerzan para vivir para la honra y la gloria de Dios. Tiene que haber y tiene que notarse una diferencia. Tienes que verla y notarla en ti mismo. Tienes que verla y notarla en ti mismo. Aunque sabemos que aunque muchas buenas acciones, incluso los creyentes, también están llenas de motivos egoístas, que se hacen más de cara al hombre, de cara al aplauso, de cara al reconocimiento, que de cara a la honra y la gloria de Dios. Y en la conclusión, vamos a ver y vamos a aclarar eso de las buenas obras de los hombres. Podemos ver con gozo, y a mí me produce mucho gozo, y cuando estaba meditando, estudiando, considerando este texto y esta enseñanza de este salmo, cómo nosotros los creyentes, igual que David, tenemos el privilegio de poder analizar la humanidad. Dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Nosotros juzgaremos. Tenemos grandes y tremendos privilegios. Podemos ver con gozo cómo nosotros, los creyentes, igual que David, en medio de la lucha, en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción, pero David, veíamos la última vez, recordáis en el Salmo 13, estaba con Dios. Estaba con Dios. Siempre estaba con Dios. Eso impidió que cayese, que en muchos momentos pecase. No, pero estaba con Dios. Y cuando caía se arrepentía y volvía. Y dice el Señor, que es David conforme al corazón de Dios. Es conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros, exactamente lo mismo. Como nosotros los creyentes, igual que David, tenemos el privilegio de poder analizar la humanidad. Tenemos esta cosmovisión de la existencia, de la humanidad, de la historia de la humanidad. Desde la perspectiva de la verdad de Dios, guiados e iluminados por el Espíritu Santo. Y podemos decir, con tristeza, como el apóstol Pablo, nuestro hermano Marcos nos hablaba en el libro de los Hechos. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso es lo que está viendo David ahí. Y como veremos al final, en la esperanza que tenemos. Pero mientras, esperando la venida del Señor, como Pablo, viendo el mundo entregado a la idolatría, nuestro espíritu se enardece. Y como Pablo tendríamos que hacer lo mismo, ir y predicarles el Evangelio. No acusar, criticar y juzgar y condenar, porque no nos pertenece a nosotros. Ir y predicarles el Evangelio. Nosotros tenemos ese privilegio
de observar la humanidad, de comprender la humanidad, de saber por qué la humanidad está así. Y tenemos la obligación de avanzar y madurar cada día en el camino del Señor y ser instrumentos más útiles en sus manos. Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Me parece que también lo que tendría que ocurrir en nosotros es que nuestro espíritu se enardezca viendo esta sociedad, viendo esta humanidad rebelada, enfrentada a Dios, idólatra, que se rebela contra Dios. Pero, por tanto, como Pablo, desear más y más ir a predicarles el Evangelio. Vemos con tristeza la situación de la humanidad, pero con gozo vemos, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, que cuando el pecado abundó, cosa que tenemos ahí, ¿verdad? Y vamos a ver hoy solamente la descripción de David, veremos la próxima semana la descripción del Señor a partir del versículo 2, Jehová miró desde los cielos. Pero vemos con gozo que ante esa situación de pecado, y pecado muchas veces creciente, vemos en Génesis 6 cuando dice que la maldad subió ante la presencia de Dios y Dios envió el diluvio y el juicio. Pero vemos, dice el apóstol Pablo, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Cuando el pecado abundó, hermanos, no podemos desesperar, no podemos pensar que está todo perdido, como veremos al final del Salmo. Hay salvación. Y nosotros miramos este mundo, miramos esta sociedad desde la perspectiva de la palabra de Dios. Ese es nuestro privilegio, esa es nuestra bendición, cosa que no puede hacer. Tú ves al mundo, ves a aquellos que están a tu alrededor, que no creen, que enfrenten la vida así, que enfrenten la vida mirando la obra y las promesas de Dios. Tú lo ves y pueden ser humanamente muy buenas personas por la gracia de Dios, pero no tienen la esperanza. No tienen el consuelo, no tienen la paz de saber que eso no es definitivo y que por mucho que el pecado crezca, la gracia de Dios crece mucho más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Y podemos ver con gozo y esperanza que cuanto más aumenta el pecado y la maldad en el mundo y en nuestras vidas, más se manifiesta y se extiende la gracia infinita y la gracia salvadora de Dios a través de Jesucristo. Pero además de esa gracia salvadora que se manifiesta en el pueblo de Dios, lo que vemos en el mundo, además de la gracia salvadora, podemos ver admirados y maravillados, y pensaba cuando estaba escribiendo esto y meditando en esto, hermanos, se ha dicho muchas veces, hemos perdido toda capacidad de asombro. Hemos perdido toda capacidad de asombro. Miramos las maravillas de Dios, miramos las grandes obras de Dios, miramos las promesas de Dios y nos quedamos impasibles. Nos quedamos impasibles. La vida de cada día es un milagro. Es un milagro que este mundo no se haya autodestruido con ese corazón perverso y malvado del ser humano caído. ¿Por qué no se ha destruido? Incluso dice el Señor, por mi misericordia a su pueblo. Por mi misericordia no habéis sido destruidos. Vosotros, ¿cuánto más el mundo? ¿Cuánto más el mundo? Es un milagro. Es un milagro de la gracia común de Dios. Y eso debe admirarnos, sorprendernos, maravillarnos. Pero para eso debemos hacer como el salmista, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y cuando meditamos, y cuando reflexionamos, y cuando estudiamos la palabra de Dios, llegamos a estas cosas, llegamos a ese conocimiento que debe llenar, satisfacer y colmar nuestra vida. Porque además de la gracia salvadora, en el pueblo podemos ver admirados y maravillados la gracia común de Dios sobre todos los hombres en toda la tierra. Siga habiendo bien en la tierra, decíamos antes. Siga habiendo bien en la tierra por la gracia de Dios.
Por eso hay bien en la tierra, por la gracia de Dios. Bien que nosotros sí que podemos ver y podemos discernir y podemos apreciar y gozar de ese bien y de esa bondad de Dios. Cuán grande es tu misericordia. Decimos, nuevas son sus misericordias cada mañana, pero no para nosotros solamente, para este mundo que nos rodea también. Y para nuestros hijos, aquellos que son herederos de la promesa y se han apartado. También tenemos que tener esperanza, orar por ellos, porque Dios está ahí y no retarda su promesa como algunos la tienen por tardada, sino es paciente para con todo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué tú estás ahí? ¿Y por qué yo estoy aquí? ¿Lo sabes? Porque Dios es paciente y misericordioso, porque no ha venido antes de que nos convirtiéramos y entregásemos nuestra vida a Él. Porque Dios es clemente. Esa es la gracia de Dios, esa es la bondad de Dios. Eso es lo que tenemos que ver, gozar y experimentar en nuestras vidas. Y eso lo vemos en Mateo, en el Sermón del Monte, cuando dice el Señor, pero yo os digo, y nos dice que lo mismo que Él hace, lo hagamos nosotros. Y ahí vemos la falta de capacidad, la falta de poder y la falta de sabiduría que tenemos para cumplir, como dice el Señor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esa es la diferencia del pueblo de Dios al que no es pueblo de Dios, al que es necio y se rebela contra Dios. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué? ¿Que hace salir su sol sobre malos? ¿Y qué hace llover sobre justos e injustos? Todo el mundo se beneficia, su pueblo y los que no son su pueblo, los buenos y los que no son buenos. Y Santiago nos recuerda, amados, no erréis, toda buena dádiva, toda cosa buena que veáis en este mundo, hermanos, en ti y en cualquier persona, toda cosa buena, da gracias a Dios, porque es la gracia común de Dios, es la misericordia de Dios, es Dios que impide. Conocemos a los grandes monstruos, ¿verdad? Que Hitler u otros grandes genocidas que han habido en la historia de la humanidad. Nosotros no somos mejores. Simplemente hace falta que Dios nos deje las riendas y que se manifieste en nosotros lo que realmente hay en nosotros. Porque nosotros, en nuestro interior, hay lo mismo que había en esas personas. Simplemente que Dios los dejó, los abandonó. Y Dios a través de ellos también juzgó y llevó a cabo sus propósitos, porque nada escapa al control de Dios. Pero es aquel que dice que amemos incluso a nuestros enemigos. Y Santiago nos dice, amados hermanos míos, no erréis, no os equivoquéis. ¿De verdad no erramos? ¿De verdad no nos equivocamos? ¿De verdad sabemos? ¿De verdad hemos aprendido la lección? ¿La enseñanza? Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para preparar a todo hombre para toda buena obra. ¿De verdad hemos aprendido, hemos sido instruidos, enseñados la palabra de Dios? Pues no hierres, no hierres. Toda ápice, manifestación de cosa buena es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. No erréis, hermanos, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo el bien y lo bueno que nosotros mismos tenemos, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra incapacidad, de nuestra debilidad, todo lo bueno que pueda haber en nosotros, como dijo alguien, un escrito de esos que envié, si algo bueno, si algo malo hay en ti, es tuyo. Si algo bueno hay en ti, es de Dios. Y esto es lo que dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 4. Porque dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes algo bueno? Lo que sea. El don que tengas, la capacidad que tengas, la gracia que tengas. No te gloríes, no te jactes, no te envanezcas. No tienes nada tuyo. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Es por su gracia.
Porque ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, si te lo ha dado Dios, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Nosotros, por la gracia de Dios, podemos ver estas cosas. Podemos ver como David la realidad de la humanidad en rebeldía y desobediencia a Dios. Pero nosotros, por la gracia de Dios, podemos ver y gozarnos hoy lo que David anhelaba y él no pudo ver. Como dice el versículo 7, la salvación que saldría de Israel. Versículo 7. Y lo veremos la próxima semana. Oh, qué de Sión ante esa situación que David observa y describe. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Se gozará Jacob, se alegrará Israel. Hermanos, nosotros sí podemos ver lo que David no vio, lo que David creyó y por fe se gozaba. Y sabía que Dios iba a salvar, por fe. Pero nosotros sí sabemos que ya de Israel salió el Salvador anunciado. La promesa de salvación de Dios en Génesis 3, versículo 15. Nosotros sí podemos ver la promesa de salvación cumplida en la historia. Nosotros sí podemos ver la salvación que salió de Israel. ¿Ves tú la salvación que salió de Israel? ¿La ves? ¿Porque te la has apropiado? Sí. ¿Has apropiado el sacrificio como hemos cantado al principio? Grande fue la gracia de Dios que mostró a mí pecador por medio de su Hijo muriendo en la cruz. ¿Ha dejado de sorprendernos y maravillarnos para gloria de Dios esa salvación tan grande? Pues es importante, hermanos, es importante. Y las iglesias donde hay crecimiento, hay avivamiento, hay madurez, hay conocimiento, los corazones laten con fuerza, laten por Dios, ¿sabes? Tienen hambre y sed de Dios, tienen hambre y sed de su palabra. Y eso es lo que debiéramos orar para ver en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra iglesia. ¿Ha dejado de sorprenderte, hermano, y maravillarte para la gloria de Dios esa salvación tan grande? Mira lo que dice el autor de Hebreos. Dice el autor de Hebreos que es peligroso que dejemos de atender, de considerar y de meditar en esta salvación tan grande y maravillosa. Repito, dice el autor de Hebreos que es peligroso que dejemos de atender, dejemos de considerar, dejemos de meditar en esa salvación tan grande y tan maravillosa. Mira lo que dice, capítulo 2 de Hebreos. Por tanto, dice, no es opcional, puedes o no, es necesario que con más diligencia, o sea, énfasis, profundidad, perseverancia, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hay muchos que se están deslizando, porque no están atendiendo con diligencia, porque están buscando cosas que Dios no quiere que busquemos. Cosas que no son esenciales y fundamentales, que no son la gran y gloriosa, maravillosa y grandiosa salvación del Señor Jesucristo. Es necesario que atendamos a las cosas fundamentales. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia, no dice pecado, dice desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande en medio de un mundo tan corrompido y malvado, en medio de un mundo tan enfrentado contra su Creador? Ante una salvación tan grande, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios acerca de esa salvación, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas de la fe antes que las cosas del mundo. Qué difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que nos dice el Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y alcanzarás estas bendiciones de sentir, de saber, de entender, de comprender, de gozar, de disfrutar de esas bendiciones de la obra maravillosa de la gracia y de la salvación de Dios. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, para que no sean palabras, sino realidades en nuestra vida. Lucha por ello, hermano. Lucha por ello. Es la única lucha que merece la pena realmente luchar en este mundo. Amén.